Amor y guerra en Vietnam. Era el año 1887, una época marcada por el conflicto y la tensión en la región de Indochina. Vietnam se encontraba bajo la sombra de la colonización francesa, con el paisaje teñido de incertidumbre y la resistencia local luchando por mantener su identidad cultural. En este escenario convulsionado, llega a Hanoi un enigmático hombre de negocios chileno llamado Roberto Wellington. Pero su verdadera motivación no radicaba en el dinero, sino en su amor por explorar nuevas culturas y entender los misterios del mundo. Roberto, un aventurero millonario, siempre había despreciado las formalidades de la aristocracia y el poder. Para él, cada nuevo destino era una oportunidad para nutrirse del conocimiento, para ver más allá de las fronteras. Sin embargo, lo que no esperaba encontrar en Vietnam era el amor de su vida. In Yo, la hija de uno de los principales ministros de la corte vietnamita, una mujer de belleza etérea, con ojos que parecían reflejar el resplandor de la luna, y una valentía digna de los más grandes héroes. Sus caminos se cruzaron en una recepción diplomática, en medio de los lujosos jardines del palacio del gobernador francés. Aquel encuentro selló un destino que cambiaría sus vidas para siempre. A pesar de las diferencias culturales y la desconfianza natural hacia un extranjero, In Yo quedó fascinada por la pasión con la que Roberto hablaba de su propio país, de sus cordilleras, de su lucha interna entre ser parte de una élite y ser libre. Él, a su vez, se perdió en la melodía de la voz de In Yo, una mujer que sabía que su belleza era su mayor arma y su mayor maldición. Pero la guerra no perdona amores florecientes. La rebelión vietnamita se intensificó y los franceses aumentaron su opresión. Mientras las ciudades se volvían campos de batalla, la familia de In Yo fue acusada de conspirar contra el gobierno colonial. Roberto, que inicialmente era visto como un aliado comercial, pronto se convirtió en un enemigo para las autoridades. Se le acusó de financiar a los rebeldes y de traicionar los intereses franceses. En medio de esta tempestad, el amor entre Roberto y In Yo se volvió un fuego indomable que ni la guerra ni la desesperación podían apagar. Decidido a proteger a la familia de su amada, Roberto, con el corazón inflamado por la pasión y la adrenalina, ideó un plan audaz para sacarlos del país. Sabía que arriesgaría no solo su vida y su fortuna, sino también el respeto y la confianza que las autoridades vietnamitas y francesas alguna vez habían depositado en él. Pero nada importaba. La locura del amor lo había convertido en un hombre temerario, dispuesto a enfrentarse a quien fuese por ver los ojos de In Yo brillar con esperanza una vez más. La noche de la gran fuga llegó envuelta en un velo de luna llena que parecía reflejar la intensidad de su amor. Bajo las sombras de la selva vietnamita, Roberto se movía con la agilidad de un guerrero felino, guiado por In Yo, quien, a pesar de ser una dama de alta sociedad, revelaba la valentía de una fiera. Vestida con ropas oscuras y el rostro cubierto para ocultar su identidad, In Yo sostenía un machete, mientras Roberto llevaba una pequeña pistola y explosivos rudimentarios escondidos en su abrigo. Cada paso hacia la prisión secreta de Saigón estaba cargado de peligro. Los franceses habían reforzado la seguridad, rodeando el lugar con soldados armados hasta los dientes y perros de caza que patrullaban la zona. Pero Roberto y In Yo no se dejaron intimidar. Él, poseído por un fervor casi suicida, avanzó entre las sombras, cortando el alambre de púas con una precisión asombrosa. In Yo, con sus ojos de tigresa, se mantenía a su lado, alerta,
lista para cualquier señal de peligro. Era un amor llevado al extremo, donde el miedo a perderse supera al miedo a morir. Justo cuando llegaron a la entrada trasera de la prisión, Roberto notó una patrulla que se acercaba. Con un rápido gesto, empujó a Ingio contra la pared, cubriéndola con su cuerpo mientras sentía el latido acelerado de su corazón resonar contra el suyo. Ella, consciente del peligro, le susurró al oído: «No te atrevas a sacrificarte por mí». Pero él, con una sonrisa cargada de una pasión desmedida, le respondió: «Sacrificarme por ti es lo más natural del mundo». En un acto que demostró la locura de su amor, Roberto salió a la luz, atrayendo la atención de la patrulla. Los soldados, sorprendidos por su descaro, se lanzaron sobre él, pero Roberto, con la destreza de un hombre poseído, derribó a 2 guardias antes de que pudieran desenfundar sus armas. En la confusión, Ingio aprovechó para cortar el acceso eléctrico de la prisión, sumiendo el lugar en la oscuridad. Con una mezcla de habilidad e improvisación, Roberto usó los explosivos para derribar el muro trasero de la celda donde estaban los padres de Ingio. La detonación resonó como un trueno, iluminando la noche con un destello de furia y esperanza. El caos estalló. Los soldados comenzaron a disparar a ciegas mientras Roberto y Ingio, cubiertos de polvo y sudor, arrastraban a sus padres hacia la salida. En ese instante, él se transformó en lo que los vietnamitas comenzaron a llamar el chileno enamorado Nguy Chile Dang Yeu, una leyenda que crecía en la región. Ya no era solo un extranjero con ínfulas de héroe. Era un hombre consumido por la furia de su amor, dispuesto a desafiar a todo un imperio para proteger a su amada y a su familia. Cuando parecían rodeados y la muerte acechaba, Roberto, con una frialdad asombrosa, desató un aluvión de pólvora que había esparcido en las cercanías. Las llamas se alzaron, creando una cortina de fuego entre ellos y los soldados. El ardor se reflejaba en los ojos de Ingio, quien veía en Roberto a un héroe que se había convertido en una fiera indomable por ella. Con un salto audaz, él la tomó de la mano y, protegiendo a sus padres, se lanzó hacia la espesura de la selva. Los disparos y gritos resonaban como un eco lejano mientras se internaban entre los árboles. Los soldados los persiguieron durante horas, pero Roberto, conocedor de la jungla, usó el terreno a su favor. Guiado por un instinto casi salvaje, trazó rutas imposibles y escondites ingeniosos hasta que lograron perderse en la espesura. La familia de Ingio, que había perdido toda esperanza de salir con vida de ese infierno, miró a Roberto con admiración y gratitud. Ingio, con lágrimas en los ojos, le susurró: «Eres más que un héroe, eres mi vida entera». Pero Roberto no se detuvo ahí. Sabía que aún estaban en peligro. Durante días, se mantuvo junto a ellos, defendiendo el campamento improvisado, cazando, vigilando, hasta que logró coordinar la extracción con un grupo de rebeldes que los llevó a un escondite seguro en la frontera con Laos. Su fama creció, y los vietnamitas comenzaron a contar historias sobre el chileno enamorado que se enfrentó a los franceses con la furia de un león y la astucia de un zorro. El rescate de la familia de Ingio no fue solo una hazaña épica, sino un símbolo de esperanza para los vietnamitas. La leyenda de Roberto se esparció por las aldeas y montañas, y su nombre se convirtió en un grito de resistencia y valentía. Había dejado de ser un hombre de negocios para transformarse en un héroe inesperado, en un amante dispuesto a enfrentar a un imperio entero por el amor de una mujer. Y mientras la guerra seguía su curso,
La pasión entre Roberto y Ingio se desbordó como un río que se niega a ser contenido. Era un amor peligroso y prohibido, pero ardiente y sin límites. Cada caricia, cada beso en medio de la oscuridad de la jungla, era una promesa silenciosa de que lucharían hasta el último aliento por estar juntos, sin importar cuán desesperada fuera la situación. Mientras la guerra alcanzaba su clímax, Roberto luchaba con una intensidad nacida no del deber, sino del amor. Se enfrentó a soldados, se infiltró en fortalezas y durante una batalla decisiva en las montañas de Babí, con el cielo incendiado por el fuego y la pólvora, Roberto se plantó como un titán ante el peligro, todo por proteger a Ingio y su familia. Su valentía fue legendaria, demostrando que el verdadero heroísmo nace de defender lo que amas, sin importar las consecuencias. Pero en una guerra, incluso los héroes deben elegir entre la pasión y la seguridad. Ingio, comprendiendo que su presencia ponía en peligro a Roberto, decidió sacrificarse. Se entregó a los franceses a cambio de la seguridad de su amado y su familia. Roberto, desesperado, se lanzó en una misión suicida para rescatarla, y en una confrontación final se encontró cara a cara con la muerte y la locura de la guerra. Finalmente, con Ingio a salvo, pero su país en ruinas, Roberto comprendió que el amor verdadero a veces no implica estar juntos, sino darlo todo para que la otra persona pueda vivir en libertad y paz. Decidieron separarse, con la promesa de que algún día, en un mundo sin fronteras y sin guerras, sus almas se reencontrarían. Roberto dejó Vietnam, herido y marcado por la guerra, pero con el nombre de Ingio tatuado en su corazón. Volvió a Chile, donde su historia se convirtió en leyenda. Pasaron los años, pero el fuego de su pasión nunca se extinguió. Cada atardecer, cuando las sombras comenzaban a alargarse, Roberto miraba al horizonte, recordando el aroma del jazmín en el cabello de Ingio y la promesa de un amor que había superado la guerra y el caos. Esa es la historia de Roberto Wellington, el chileno aventurero que demostró que el heroísmo ante el amor de tu vida es algo fácil cuando estás dispuesto a arriesgarlo todo. Toma todo este texto, redáctalo de manera perfecta, con mucho sentido al heroísmo, el amor, que el lector sienta la pasión y la locura que engendra el amor, que se sienta mucha pasión y euforia al leer las líneas. Debe ser un texto con mucho sentimiento, que la gente llore de emoción ante las situaciones que se describen.